palabras, dos, detrás de las cuales hay un mundo que no se termina nunca gracias a la sabiduría y el trabajo del profesor Rodríguez Marín. Hola, Paco. Hola. Una promesa que venimos a saldar hoy porque en nuestra última intervención antes de la Semana Santa prometíamos que nos íbamos a ocupar del Museo del Vidrio y del Cristal, y a eso es a lo que venimos hoy. Museo del Vidrio y el Cristal, al lado de San Felipe. Enfrente de San Felipe. De hecho, la Málaga. fachada la contemplamos desde de la fachada del Museo del Vidrio, y hoy no hemos pasado de acera para poder contemplar la fachada de esta gran casona del siglo XVIII que alberga este museo, que me temo que es uno de los grandes desconocidos de los malagueños. Vamos a intentar que a partir de ahora... Vamos a conocerlo un poquito. Exactamente, que eso ocurra, cada vez sea menos cierto. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues hemos traído unas fotografías, como siempre, para ilustrarnos, porque lo cierto es que este edificio tiene más relación con San Felipe de lo que nos creemos, porque recordemos que hubo que ampliar la iglesia y los filipenses compraron una serie de viviendas y con lo que les sobró se edificaron algunas de estas casas, entre ellas esta que tenemos a la izquierda, que es la que sustenta este Museo del Vidrio. Hay que decir, tiene que los filipenses no son una agrupación de personas que se llaman Felipe, sino la orden religiosa. Claro, claro. Que está alrededor de, claro, consagrada a San Felipe Neri. Efectivamente, eso es, claro. Fíjate qué curioso, es una edificación que seguramente fue construida hacia el año 1760. Es una verdadera lástima porque en el entorno de Calle Parra hubo muchas edificaciones domésticas como estas que se han perdido. Esta afortunadamente se ha conservado e inclusive se han recuperado las pinturas murales que la sustentaran. Fíjate esta que curiosa, es un tema que es ciertamente recurrente en las pinturas murales del siglo XVIII. Una figura con una especie de cabeza de elefante que se interpreta como una alegoría del continente africano. Y las otras pinturas que la acompañan, algunas de ellas que son de temática marina, pues no se sabe muy bien por qué, pero de alguna forma los viajes andaban de por medio de quienes idearon estas decoraciones para nuestras fachadas, nuestras edificaciones. Fíjate, aquí una especie de dragón o monstruo marino luchando con una especie de centauro de mar en una especie de lucha que no sabemos muy bien qué podía significar. Es muy importante señalar que hay otras edificaciones que han conservado la fachada, pero después en su interior han sido totalmente transformadas. No es este el caso de esta edificación, que se conserva con mucha fidelidad su estado primigenio. A muchos les choca, porque cuando hablan de un museo, pues casi siempre les viene la idea de la megalomanía, de los grandes inmuebles, de los grandes edificios, y aquí nos encontramos ante una edificación de carácter doméstico, pero ahí reside realmente gran parte de su encanto. Porque aunque le llamamos Museo del Vidrio y del Cristal, lo cierto es que en su interior se exponen también elementos de mobiliario de la época, de una gran calidad, pinturas, cuadros, elementos decorativos, lámparas, aunque evidentemente el vidrio y el cristal pues predomina dentro de su colección. Vamos a ir contemplando algunas imágenes del interior donde vamos a poder comprobar que tan delicioso es el inmueble y el edificio dieciochesco como la colección que tenía en su interior. Algunos se preguntan ¿por qué Museo del Vidrio y del Cristal? Y es que ahí creo yo que muchos contribuimos a la confusión porque llamamos de forma indiferente a dos cristal productos. Y vidrio, no claro, es lo mismo. Claro. No es lo mismo, son diferentes. El cristal lo produce la naturaleza. Es un fenómeno de los minerales, son gases que se licúan y cuya característica física, que sus moléculas están perfectamente ordenadas, mientras que el vidrio es una producción artificial inventada por el ser humano. Aquí lo que nos encontramos es el vidrio, el cristal, pero sobre todo el vidrio en su expresión más artística y en toda su variedad. Precisamente la planta baja de este museo está dedicada a las vidrieras, vidrieras que todas las tenemos relacionadas con las edificaciones religiosas. En la época del gótico se hacían las composiciones superponiendo láminas de vidrio de diferentes colores para conseguir el color necesario. A partir del 19 ya se van perfilando a pincel como si se tratase de un cuadro. Hemos visto algunos detalles de algunas de esas vidrieras que nos denotan la extraordinaria calidad que tienen las piezas que se ponen aquí. Claro, a muchos les pasaría desaparecer. Esto es prácticamente un cuadro, efectivamente, eso es. Decía Domi que a muchos quizás les pasaría desapercibida la extraordinaria calidad que tiene esta colección si no fuese porque todas las visitas son guiadas y además en varios idiomas,
Quiere decir que con el precio de la entrada nos encontramos con un experto que nos va acompañando ante todas las vitrinas, que lógicamente pues siguen un orden cronológico. Aquí tenemos objetos de vidrio desde la época egipcia, romana y musulmana hasta los siglos XIX y XX, donde ya lo que predomina sobre todo es la calidad de su diseño. Podemos ir pasando las imágenes para simplemente irnos recreando en ella mientras comentamos pues algunas de las características que tiene esta colección, que hay que recordarlo, es la colección personal y particular de un gran mecenas, yo me gusta llamarlo así, como es González Fernández Prieto, porque esa colección que podía haberla tenido solo para él, la ha puesto a disposición de todos los malagueños, de todos los visitantes. Y además, también hay que decirlo, creo que ha sido una apuesta muy valiente apostar por el barrio alto que se llama, el barrio de San Felipe, al cual llegó en un estado realmente deplorable de deterioro. Y esperemos pues que este museo reciba el apoyo que necesita, porque a su vez este museo va a apoyar el barrio y de alguna forma esperemos que alguna ocasión pues esté incluido dentro de los itinerarios turísticos y culturales de la ciudad. Debería estarlo, lo merece, Totalmente. Lo merece. Aunque el mejor apoyo, al margen de lo institucional, sería efectivamente que los malagueños primero lo visiten. Eso y luego, es fundamental. Obviamente que si vienen amigos o lo que sea, visitantes, los llevemos. Perdón. Así es. Siga usted contando que yo toso. Muy bien, no se preocupe, porque precisamente una de las cosas que más echamos de menos pues es un buen plan de señalética. En una ciudad turística, o que pretende serlo como en Málaga, es fundamental que el visitante pueda poder orientarse y llegar por la ciudad. Nos encontramos que en muchas ocasiones pues tenemos que saber cómo llegar hasta la catedral, hasta el Museo Picasso, y los visitantes pues quedan prácticamente circunscritos a una especie de almendra en el centro histórico. ¿Cómo llegar entonces hasta el barrio de San Felipe? Ahí necesitamos pues unas señales y unos paneles informativos que nos sepan guiar. Vamos a ir contemplando algunas imágenes de su interior, del edificio y también de la colección, porque nos encontramos ante un museo que oficialmente, las guías oficiales lo tienen reconocido como colección museográfica. Claro, y aquí nos llega la primera duda: ¿en qué se diferencia una colección museográfica de un museo? Desde luego, nada que tenga que ver o que vaya en menoscabo de la calidad de su colección, que como vemos es magnífica. Es simplemente que desde un punto de vista legal, un museo requiere unas instalaciones, como es por ejemplo un departamento de difusión o un departamento de restauración, que no tiene un museo de ámbito mucho más doméstico como es este en el cual nos encontramos. Pero realmente la colección es deliciosa. Vamos a ir contemplando algunas imágenes y para recordar que en realidad es un museo que funciona como tal, porque tenemos que descartarlo. Un museo no es un lugar que se visita una vez en la vida para conocer una colección, sino que acoge en su interior una serie de actividades que nos invitan a visitarlo en otras ocasiones. Claro. Esto lo cumple. Precisamente estas imágenes nos remiten a imágenes de conciertos musicales, de música de cámara, de música de piano, que han tenido lugar en diversos momentos, ante diversos eventos, porque son unas instalaciones que se ofrecen a los malagueños para presentaciones de libros, para ciclos de conferencias, también para eventos y celebraciones. No hay ningún inconveniente en pasarlo bien, en disfrutarlo en un interior culto, erudito, con una calidad extraordinaria como este que nos encontramos. El propio carnaval dio lugar a celebraciones como fiesta de máscara y cenas de alta calidad, lógicamente de ámbito reducido. Es decir, que es un museo que está en Málaga para los malagueños y que está hecho para disfrutarlo. Y a eso contribuye también pues una activa asociación de amigos del Museo del Vidrio del Cristal, que cumple con eficacia su cometido de apoyo y difusión de todas sus actividades. Muy bien, e insistimos, un museo que está ubicado, y eso es valentía también de quien lo plantó ahí, en un lugar que estaba profundamente degradado, que pedía a gritos una rehabilitación y que en ese proceso de feliz rehabilitación está, que no es fácil. Por supuesto. Que todavía hay zonas del centro de la ciudad que están
en un proceso de deterioro que, entre la complejidad administrativa que supone, que si proteger los inmuebles, que si pertenecían a privados, que si los privados heredan y se parten las herencias, que les interesa más especular con el valor del suelo y dejar que se caigan del todo, que la administración intenta evitarlo, que es lenta, que a veces no, y se viene abajo. Sea como fuere, el centro en parte se ha ido perdiendo y otra parte está en un proceso de deterioro que poco a poco hay que ir recuperando, ¿no? Entonces, esto es valioso y que esté allí también. Aquí tenemos además un motivo adicional que nos apunta o que nos ayuda a defender esa rehabilitación, y es que en los procesos de remodelación de la calle Parra y zonas limítrofes aparecieron elementos arqueológicos de una extraordinaria calidad, que eran hornos cerámicas de la época almohade perfectamente conservados, y que nos viene a ratificar que nos encontramos en una zona que ha estado destinada a la producción artesanal desde prácticamente, probablemente ya desde época romana, pero con toda seguridad desde época almohade. Si estos hornos cerámicos, como ya se han apuntado en algunas ocasiones, se pudiesen restaurar y convertir en un centro de interpretación de la cerámica, de la artesanía, pues serían el complemento perfecto para el Museo del Vidrio, que es una artesanía que a veces roza. Claro, exactamente. Y no serían solo el aparente obstáculo desde quienes ven que encontrar un resto arqueológico supone más tiempo, parones en las obras, problemas añadidos y todo eso. Eso es una mirada cortoplacista, porque claro, a largo plazo es un recurso que redunda en el beneficio de la ciudad y de su economía. Profesor, ¿semana que viene más? La semana que viene más. ¿Usted también ha leído García Márquez? También. ¿Sí? ¿Tiene algún libro preferido que quiera recomendarnos? Aparte de Ese engaño de soledad, pues el amor en los tiempos del cólera me gustó muchísimo. Yo sabía que ahí caía usted de cabeza. Yo me lo sabía. Muchísimas gracias, Paco. Muy encantado amable. De nada. Muy amable. Y con un mundo de animación, de dibujos animados, creado además por profesionales.